Excelente día para cada uno de los estudiantes que cursan el 10º grado de Educación General Básica, la unidad educativa particular Sergio Núñez Santamaría. Le da la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, estimados estudiantes, a este estudio modular. De seguro está siendo de mucho provecho para su vida y adquirir el conocimiento para ponerlo en práctica en todo lo que tiene que ver en su vida personal. ¿Sí? En este momento, permítame compartir. Les saluda una vez más su amigo Otto Carlos. Estaré compartiendo la enseñanza o la materia de lengua y literatura. Lengua y literatura, ¿no? Entonces, para lo cual les invito en este momento a que puedan tomar su módulo, su libro, su módulo de estudio, ¿no? De lengua y literatura. Lengua y literatura y ubicarse en la unidad número 3. ¿Sí? Hoy nos toca aprender sobre la unidad número 3. ¿Sí? Entonces ahí se va a ubicar la unidad número 3 referente al tema de la lectura, ¿sí? Entonces, la materia de lengua y literatura, ¿sí? Unidad número 3. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? La propuesta de los bloques de lectura es que los estudiantes la reconozcan como una práctica social y cultural, es decir, con un propósito e intención que varían según sus intereses y necesidades, que es lo que anhelamos, ¿no? De que cada estudiante pueda tomar un hábito en la lectura, ya que eso nos va a ayudar en nuestro ejercicio, en nuestra práctica a la hora de comunicarnos, ¿no? Entonces, muy necesario dar espacio o tiempo a la lectura, ¿sí? Entonces, objetivo, ¿no? Cada bloque de lectura inicia con una situación comunicativa que ofrece una razón y sentido para leer y que los motiva a desarrollar y autorregular los procesos de comprensión. ¿Sí? Entonces, que cada bloque de lectura, ¿sí? Lo que inicia es con una situación comunicativa. Entonces, vamos a tener una razón y un sentido para leer, ¿no? Tener una lectura muy comprensiva, ¿sí? Dos, además del reconocimiento de la estructura y forma estilística propia de cada subgénero textual, las actividades propician la conversación, el diálogo y el debate de los temas que plantean las lecturas, vinculándolas con la experiencia de los estudiantes, ¿no? Entonces, cuando usted toma alguna obra literaria, algún texto, no en dar lectura, lo que va a propiciar usted es un conversatorio, un diálogo, un debate de lo leído. Entonces da su opinión. Entonces, eso es lo que anhelamos, de que cada estudiante pueda dedicar tiempo a la lectura, ya que esto va a propiciar de que usted también puede intervenir en conversatorios, diálogo, debate, de acuerdo al tema de lectura que ha hecho, ¿no? Tres, este diálogo con los textos es clave para que los estudiantes desarrollen la lectura crítica, ¿no? Entonces, hemos estado mencionando en unidades anteriores o en los cursos anteriores referente a la lectura crítica, lectura con pensamiento, lectura en el cual pueda comunicarse y dar, ¿no? Con precisión sus comentarios y sus opiniones. Entonces, cada estudiante pueda desarrollar una lectura crítica, ¿no? Y como cuarto objetivo, ¿no? Es la mediación del docente, apoya a que las interpretaciones sean argumentadas, es decir, soportada con el análisis textual e intertextual, ¿no? Ya que esto favorece que los estudiantes reconozcan que no hay una sola manera o un solo sentido para leer texto y su
mundo, su mundo, ¿no? Entonces ahí podemos ver los objetivos referentes a lo que tiene que ver la lectura, ¿no? Aquí también vamos a ver lo que es este tema sobre el informe, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver la unidad número 3 de la lectura, nos trae un tema sobre el informe. ¿Qué es el informe? ¿Qué es el informe? ¿No? Entonces aquí podemos ver la siguiente diapositiva. El informe es un tipo de texto que consigna una información determinada de forma concreta y resumida con el objetivo de pasar la información a una tercera persona, quien normalmente deberá tomar una decisión respecto al tema tratado, ¿no? Entonces, en este tipo de textos se reportan los avances o resultados de experimentos científicos, proyectos sociales, políticos, económicos y culturales, etcétera, ¿sí? Entonces, eso lo podemos realizar en el ámbito laboral o en el ámbito educativo en lo que tiene que ver este tema del informe, ¿no? Presentar un tipo de texto donde se da esa información de una manera resumida, concreta, precisa, con el objetivo de dar aquella información a la tercera persona, ¿no? Reportando lo que tiene que ver los avances, los resultados de lo que han realizado. Entonces allí podemos ver los dos puntos en el cual uno puede presentar un informe, ámbito laboral y ámbito educativo, ¿no? Los tipos de informes según las características textuales, ¿no? Los tipos de informe según las características textuales, ¿no? Entonces, el primer tipo lo podemos ver el descriptivo analítico. El segundo tipo es el expositivo y el tercer informe es el persuasivo, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Los tipos de informes según las características textuales. Descriptivo analítico, ¿qué es? ¿No? Es que describen y justifican una decisión o acción ya realizada. Un ejemplo son los informes científicos de laboratorio o de experimento, cuyo objetivo es verificar un principio proceso para lo cual se describen los fenómenos observados y se interpretan los resultados. Entonces allí podemos ver un informe de lo que tiene que ver, ¿no? Donde tiene que ver un informe científico, ¿no? Donde dan los resultados, se verifican y se interpretan los resultados de la acción ya realizada. Entonces, eso es un informe descriptivo, ¿no? Y analítico, ¿no? ¿Qué es el informe expositivo? El informe expositivo es el que da cuenta de un hecho sucedido con la explicación necesaria para que otro lo comprenda. El informe puede hacerse sobre muchos tipos de actividades, no necesariamente investigativas, por ejemplo, sobre un paseo, sobre una visita a un museo, un foro, una mesa redonda, un congreso, un trabajo, una reunión o una exposición, ¿no? Entre otros, de lo cual ese es el tipo de informe expositivo, exponer sobre todas las actividades que han realizado, ¿no? Y presenta su informe de aquel suceso que han realizado, ¿no? Ese es el expositivo. Y el persuasivo, el informe persuasivo pretende convencer al destinatario para que tome una decisión en la línea de lo que se expone. Entonces, estos informes parten de un análisis cuidadoso de una determinada situación o problema. El análisis que se realiza a partir de unos criterios muy específicos y muy claros y proponen unas recomendaciones, ¿no? Entonces pretende convencer al destinatario para que tomen una decisión en la línea de lo que se expone. Entonces, podemos dar gracias a nuestro Dios por todas estas cosas que podemos ir aprendiendo en esta materia de lengua y literatura. Los tipos de informes según las características textuales. Continuamos, ¿no? La publicidad y propaganda. ¿Cuál es el objetivo de este tema de la publicidad y propaganda? El objetivo es leer de manera autónoma texto no literario con fines de recreación, información y aprendizaje, aplicando estrategias no cognitivas, no de conocimiento para poder comprender
según el propósito de la lectura, ¿no? Y el otro es utilizar las bibliotecas y las tecnologías de información de comunicación, ¿sí? De forma autónoma para localizar, seleccionar y organizar información como recurso de estudio e indagación. Entonces, eso es lo que tiene que ver la publicidad y la propaganda. ¿Qué es la publicidad? ¿Qué es la publicidad? ¿No? Entonces, cuando hablamos de publicidad, ¿no? Que hay una palabra en inglés que es el marketing, es un conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar o a realizar intercambios comerciales. La publicidad es una de las posibilidades que tiene la empresa para comunicarse con el mercado. Entonces, esta herramienta o esta forma de poderse comunicar con el mercado, ¿no? Dar a conocer su producto, ¿no? Hacia, ¿no? Aquella persona. Entonces, la publicidad y los sistemas de valores. La publicidad y los sistemas de valores. Una empresa debe elaborar buenos productos. Mire, entonces, cuando se realiza la publicidad o la propaganda, ¿no? Debe tener en cuenta esto, la publicidad y sistema de valores. Una empresa debe elaborar, ¿qué? Buenos productos, adaptados a las necesidades y los deseos de los consumidores. Pero, además, tiene que saber contarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede tener un excelente producto, pero si no sabe contarlo, no sabe cómo llegar a sus consumidores, en vano sería no aquel producto elaborado? Entonces hay que saber llegar no a lo que tiene que ver al cliente. Entonces, por otra parte, si su publicidad gusta, es más fácil que vender más, podernos comunicar, poder impactar, ¿no? A través de la publicidad, ¿no? Entonces, eh, también podemos mencionar sobre la publicidad en la esfera social, ¿no? La publicidad en la esfera social. No debe extrañarte, por tanto, oír de marketing o de publicidad aplicado al contexto político-social. Puede utilizar esta herramienta de marketing de naturaleza comunicativa para trasladar su mensaje al público, a la persona, ¿no? Entonces, es muy necesario, ¿no? La publicidad en la esfera social, en lo político, en lo social, en lo deportivo, en lo religioso, en todos los contextos no se puede aplicar, ¿no? Lo que tiene que ver la publicidad. Entonces allí podemos ver nosotros una imagen, las diferencias y semejanzas entre la propaganda y la publicidad. Continuamos, ¿no? Otro tema de lo que tiene que ver la lectura en esta unidad número 3 es la monografía. ¿Qué es la monografía? Creo que hemos escuchado de una u otra manera, ¿no? Esta palabra, ¿no? Sobre la monografía. ¿Qué es la monografía? La monografía es un texto informativo que recopila y expone de manera ordenada la información disponible respecto de un mismo tema o asunto. Entonces, se organiza delimitando claramente el contenido principal y los aspectos que de él se abordan, llamados temas y subtemas respectivamente. Una monografía reúne los siguientes elementos. ¿Cuál elemento? ¿No? Una monografía debe tener el primer elemento que es el tema, ¿no? Otro, los aspectos o subtemas, ¿no? La organización y los lectores, ¿no? Entonces, el tema es el que expresa el asunto principal sobre el que se va a exponer. Por ejemplo, ¿no? Un tema, el maltrato a los animales, ¿no? El caso de la experimentación en laboratorio. Entonces, usted toma un tema de lo que va a tratar, ¿no? Su monografía. Entonces, uno de los elementos, ¿no? Básicos, fundamentales de la monografía es escoger, ¿no? El tema que va a exponer, ¿no? Los aspectos subtemas, las partes en que se divide el tema, por ejemplo, el porqué de la utilización de los animales para la experimentación, ¿no? La relación entre humanos y naturaleza,
la necesidad de utilizar entre animales y corrientes y la necesidad de utilizar animales y corrientes filosóficas, etcétera, ¿no? Entonces toma el tema y de allí tiene que ir desglosando, ¿no? Los subtemas, los puntos que vaya a tratar en la monografía, ¿no? De una manera ordenada, de una manera sistemática, ¿no? Y que pueda tener una cohesión o coherencia referente a lo que va a presentar en su monografía, ¿no? Otra de las cosas o otro de los elementos es la organización. ¿Qué es la organización dentro de la monografía? Es el criterio bajo el cual se ordena y divide el escrito, según los subtemas, añadiendo al principio una pequeña presentación y al final un cierre o una conclusión. Entonces, de manera sistemática, de manera ya comprensiva, ¿no? Que todo tenga una relación. Entonces, para lo cual, ¿no? Uno de los elementos muy importantes que debe tener la monografía es la organización. Entonces, ese criterio bajo el cual se va ordenando y dividiendo el escrito con todo lo que tiene que ver los subtemas. Y por último, lo que tiene que ver los lectores. ¿Qué son los lectores? Uno de los elementos de la monografía nos refiere sobre los lectores, que es el lenguaje y la manera de exponer las ideas en una monografía. Depende de quiénes serán los lectores. Por ejemplo, se escribe diferente si es para niños pequeños o para adultos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver las partes que consta una monografía. Una monografía consta de la siguiente parte, ¿no? Entonces, por usted cuando ya vaya a realizar su tesis, vaya a realizar su monografía, ¿no? Entonces, a la hora de graduarse debe tener esto en cuenta para poder desarrollar, ¿no? Y escoger el tema que vaya a exponer. Entonces, una monografía consta de las siguientes partes: una carátula, ¿no? La tabla de contenido o índice de donde va a presentar todos los temas, los subtemas que va a tratar referente a su monografía, ¿no? Va a tener una introducción, el desarrollo, la conclusión, la bibliografía y anexos, ¿no? Entonces, esas son las partes principales, ¿no? Que consta una monografía: carátula, tabla de contenido o índice, con introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía y anexos. Entonces, de mi parte, gracias por su atención prestada. Esperamos continuar y verlo en la siguiente unidad número 4, para lo cual quiero dejarle también un video tutorial referente a esta unidad número 3 que hemos estado aprendiendo, ¿sí? Entonces le esperamos para la próxima unidad, la unidad número 4. Puedan realizar todas sus tareas. Si hay alguna duda, también puede escribirlo, ¿sí? Entonces, que tenga un excelente día. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal en donde abordaremos el tema de la monografía. Antes de comenzar, debemos definir ¿qué es una monografía? La monografía significa escribir sobre un tema. Es un texto que se basa en una investigación detallada sobre uno o varios aspectos de un tema, un asunto o una materia. Es un escrito con función informativa y están redactadas con un lenguaje claro y objetivo. Estas incluyen datos, fuentes documentales, descripciones, definiciones, ejemplos y explicaciones. Características de la monografía. Está dividida en párrafos y hace diferencia con un punto y aparte, como se muestra en la imagen. Requiere de una visión crítica. Utiliza aspectos gráficos o ilustraciones y debes evitar el plagio usando citas textuales. Y debe ser coherente. Pero, ¿qué es coherente? La coherencia textual se refiere a que las ideas estén relacionadas entre sí y con el tema central. Un ejemplo de una oración sin coherencia es:
El maestro de Ana dejó la tarea de realizar una oración. Ella escribió: el avión no tenía combustible, por eso cené fideos ayer. ¿Qué observaste? ¿Tenía alguna relación el combustible con sus fideos? Un aspecto importante para que tu trabajo pueda leerse de manera clara es cuidar tu ortografía. La buena ortografía permite darle seriedad al texto. Al escribir, no uses unas letras por otras. Ejemplo, avanzaron con B y avanzaron con V. Tampoco confundas un verbo con una expresión, por ejemplo, haber por haber, o ausentar el acento ortográfico o tilde, época en lugar de época. Partes de la monografía. Te propongo a que identifiques esta sección. Si se describe el nombre de la escuela, el título, el autor que lo elabora, el nombre del profesor, la asignatura y la fecha, ¿a qué se refiere? Así es, a la portada. La segunda sección de una monografía es el índice. Es una lista en la que se ubican las secciones o capítulos de un material. Están organizados en el mismo orden en que aparecerán en el trabajo. Cabe resaltar que la portada ni la hoja de índice van enumeradas. Introducción. Puedes realizarla respondiendo implícitamente las siguientes preguntas. ¿Por qué elegí este tema? ¿Cuál es mi propósito u objetivo? ¿Con qué materiales o recursos voy a realizar esta investigación? Número 4. Desarrollo. En esta sección expones el tema, describes los tipos, causas, consecuencias, etc. Se caracteriza por ofrecer explicaciones y descripciones, usar gráficos o recursos de apoyo, imágenes, gráficas o ilustraciones. Ya casi terminamos. Número 5. Conclusiones. Es la sección final de un trabajo. Más allá de realizar un resumen, se constituye por una reflexión final sobre el proyecto. Y por último, son las referencias o bibliografía. Es la mención de los documentos y fuentes informativas que nutrieron la investigación, ya sea de libros, revistas, periódicos o fuentes consultadas. Espero haberte ayudado. Nos vemos en la próxima sesión.